Tenemos que comenzar el próximo ciclo. Palabra del congresista Castro, quien precisamente fue removido hace algunos días de la comisión Lavallato. Tenemos en una imagen a él, en la otra a Kenji Fujimori. Hace instantes, te contaba Mávila, ocurrió un incidente. Vamos con las imágenes. Héctor Becerril, en esta búsqueda de votos, fue a buscarlo y tuvieron una discusión, es lo que se pudo ver hace algunos minutos aquí en los pasillos del hemiciclo. Héctor Becerril le reclamaba, el congresista Kenji Fujimori, también había muchos gestos entre ambos congresistas. Aquí el número para la votación para vacar al presidente está muy ajustado entre vacarlo o no. Así que Héctor Becerril, se entiende por estas imágenes que estamos viendo, fue a buscar y tratar de convencerlo para votar a favor de la vacancia. Kenji Fujimori, a través de las redes sociales, ha señalado que no lo hará. La semana pasada, cuando se admitió esta moción de vacancia presidencial, señaló también que no votaría a favor de la vacancia. No lo hizo en la admisión, votó junto a la bancada oficialista. Y ahí están las imágenes. Kenji Fujimori conversando. En un primer inicio pareciese una discusión, luego ya más tranquilo, termina este encuentro y Héctor Becerril se despide, le da la mano y se respire de Kenji Fujimori, quien se ha quedado aquí en el hemiciclo muy pensativo, en constantes llamadas telefónicas. Luego de ello se acercó la congresista Luz Salgado y también el congresista Pariona para conversar con él. Es la información entonces. Miki Torres también se acercó, un voto importante, el que resulte en los próximos minutos que termine este debate sobre la vacancia presidencial y la continuidad de Pedro Pablo Kuczynski en el cargo. Mávila. Así es, Jimmy, muchas gracias por la información y bueno, ha sido parte del proceso, ¿no? De este proceso mencionábamos con Víctor Andrés García Belaúnde y él un tanto titubeante decía, bueno, aquí se están haciendo ofrecimientos, los ofrecimientos han sido por ambos lados y de eso hemos sido testigos los periodistas el día de hoy aquí en el Parlamento, para uno o para otro lado. Hay negociaciones, esto es parte de la vida política, sin duda hay que ver cuáles son los ofrecimientos, en cualquier caso, que se han hecho y cómo se van a cumplir, esto sea cual sea el resultado, pero lo concreto es que tenemos una moción que se presentó en contra del presidente Kuczynski para vacarlo, firmada por 93 congresistas y en este momento se calcula que como máximo habría asegurados 86 votos. Es interesante porque hemos escuchado, por ejemplo, al congresista Villanueva hablar de la posición de Alianza por el Progreso, decir que ellos tenían una opinión muy clara a favor de la vacancia, incluso después de que el presidente ofreciera esta entrevista a varios periodistas el domingo pasado, pero que en el transcurso de la semana y después de que él tuvo el gesto de pedir disculpas, entonces dijeron, ok, podemos apostar por mantener la estabilidad política en el país y darle una segunda oportunidad. De eso se trata. Muy bien, en los estudios vamos a continuar analizando qué es lo que ha sucedido y qué es lo que podría ocurrir, cualquiera sea el resultado de la votación de esta noche, con dos invitados que están en el set de 2017 en Canal N. Están con nosotros Fernando Tuesta y Juan de la Puente. Muy buenas noches a ambos, gracias por acompañarnos. Y quisiera empezar con Fernando Tuesta para conocer su opinión de lo que ha visto el día de hoy ocurrir en el Congreso. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Bueno, es el día de la incertidumbre. Tú has hablado de un número de votos muy cercano a la vacancia. Y creo que esto va a permanecer y de alguna manera no se está terminando ya esta larga jornada, porque creo que están esperando en uno y otro lado ganar votos o restar al otro. Más allá de eso, creo que la votación sobre la vacancia tiene una mirada complementaria en razón de qué pasa el día siguiente. Y el qué pasa el día siguiente asoma unas elecciones adelantadas y por lo tanto acá se juegan intereses, como en general en la política, ¿no? Concuerdo contigo cuando dices que tanto una como otra parte están buscando los votos, están ofreciendo cosas en el sentido político, porque de acá se deciden también futuros políticos. Tiene que ver también con derrota o triunfo, sobre todo del fujimorismo, que es el actor principal en este momento de la votación, porque una no vacancia sería una derrota para el fujimorismo, una derrota que le sería difícil de poder asumir, digo yo, en el corto plazo, pero también se abriría un horizonte, un panorama
no resuelto en razón de la crisis si es que se mantiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski y librado de esta vacancia. Claro, claro, porque hablábamos antes de, se ha dicho mucho que esta posición tan dura del fujimorismo se debe justamente a un resentimiento por la derrota en las elecciones, es decir, de perder esta noche, ¿no? La moción presentada, la vacancia, que fracase este intento, como has dicho, el fujimorismo lo sentiría como una derrota y eso significaría, no sabemos, una segunda ola de críticas y cuestionamientos que harían más difícil la gobernabilidad o si por el contrario se allanarían a un diálogo. Es de verdad un terreno de incertidumbre el que estamos pisando en este momento. Juan de la Puente, ¿cómo ve las cosas? Y ahondemos un poco en el tema de las negociaciones. La gente dirá, pero ¿qué cosa se negocia? ¿Qué se puede negociar a favor o en contra de la vacancia? ¿Qué puede ofrecer el oficialismo y qué puede ofrecer la oposición en este momento? Juan, contigo en estudios. Un gusto. Mira, yo creo que como proceso la vacancia está desde hace algunas horas empantanada, porque es evidente que no se tienen todos los votos que se pensaban que se iban a tener. Y en segundo lugar, porque creo que conforme se ha producido el debate durante el día y como una consecuencia del debate de los últimos días, es evidente que es tanto un problema que triunfe la vacancia como que no se produzca la vacancia. Para ser más precisos, es un problema político que PPK sea destituido, como también es un problema político que se quede. Da la impresión entonces que lo que se juega entre los bastidores, que en este momento es el principal escenario de la política, mientras los parlamentarios están haciendo hora al hablar en el hemiciclo, es en qué condiciones se produciría el día siguiente. Porque si es que la vacancia gana por 87, 88 votos, no es una victoria pírrica, no resuelve la crisis política. Y al mismo tiempo, si es que no es vacado el presidente porque la vacancia obtiene 84 o 85 votos, si bien abre las posibilidades a que el presidente se mantenga en el poder, no deja una presidencia muy desgastada en el contexto de una crisis. Yo creo que lo que se está jugando, lo advierto en los puntos de vista que han expresado aquí tanto Jorge del Castillo, contigo, como Víctor Andrés García Belaúnde, parlamentarios con mucha experiencia, es que hay un trasfondo en la discusión. No solo se están buscando votos, yo creo que se está abriendo paso, no temo equivocarme, a una especie de transición pactada, todavía, digamos, en términos liminares, ¿no? Como se dice en derecho, pero creo que se está asomando una tercera opción. Empezamos y la el tercera día... opción, perdóname que te interrumpa, Juan, ¿la tercera opción sería la de Vizcarra presidente? La tercera opción pasaría porque no se produzca hoy día la votación de vacancia o no alcance los votos la moción de la vacancia y se empiece a conversar cómo construir un ejecutivo eficaz, ¿no? Ahora, ahí se abren posibilidades, un ejecutivo eficaz no con PPK o un ejecutivo eficaz sin PPK, pero en ambos casos las fuerzas políticas, el concepto multipartidario, el concepto pluralidad, el concepto, digamos, injerencia parlamentaria en el poder, sí se están abriendo, sí se está abriendo paso. De modo que empezamos el día con dos opciones, pero se ha ido colando en medio de esta incertidumbre a la cual se refiere Fernando, una tercera opción. Pueden haber otras variantes, ¿no? Pero es interesante cómo al pasar de las horas, digamos, las dos posturas radicales van perdiendo cierto peso. Correcto, les agradezco Fernando, Juan, por su presencia en el programa, muy amables por su atención esta noche. Nosotros continuamos aquí en el Congreso, hacemos una muy breve pausa y regresamos. Ya está con nosotros el congresista Juan Cheput para comentar sobre la jornada de hoy. Y bueno, continuamos a la espera de la votación aquí en el Congreso. Regresamos.